Hola a todos, me llamo Stefano, bienvenidos al vídeo que acabáis de clicar. No estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos porque voy a estar yo aquí sentado hablando directamente a la cámara sin ningún tipo de cortes ni ediciones y voy a estar explicando cuál es mi predicción del futuro, mi predicción de cómo va a afectar la inteligencia artificial al transcurso de nuestra historia. Porque si tú ahora mismo consumes noticias, consumes redes sociales y pasas tiempo en Internet en general, donde estamos la mayoría de nosotros todo el día, la narrativa dominante que te pintan es que se vienen tiempos oscuros, se vienen tiempos en los que te van a quitar el trabajo, te vas a quedar en la calle, va a haber una crisis, vas a pasar hambre. Y la verdad es que estoy bastante en contra de esta narrativa que se está pintando ahora mismo, porque yo creo que podríamos estar a las puertas de entrar en una de las etapas de mayor progreso en la historia de la humanidad. Aunque parezca esto bastante fuerte, estoy muy informado, paso mucho tiempo en X, leo datos, informes, de todo, y creedme cuando os digo que creo que se vienen tiempos muy buenos para la raza humana. ¿Por qué? Porque creo que va a haber una abundancia sostenible, que es como se le conoce más en el mundo de insiders, Sustainable Abundance, en el que la mayoría de recursos que son fundamentales para nuestras vidas, ya sean energía, educación, sanidad, un montón de cosas, van a dejar de ser escasos para, para casi el 100% de las personas del planeta, sean pobres, sean ricos. Va a haber tal abundancia a tan bajo coste que que vamos a dejar de tener escasez. O sea, va a haber una abundancia sostenible. Entonces, este vídeo lo voy a estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hablar del pasado y de dónde venimos. Después me voy a enfocar más en la situación que estamos viviendo en la actualidad y posteriormente hablaré de lo que se viene de este momento 2026 a final de década en el 2030, lo que sucederá en el futuro más próximo, que será más o menos las dos próximas décadas, de 2030 a 2050, y después ya como parte más especulativa del vídeo, pronosticaré lo que pienso que va a pasar a partir del año 2050. Puramente especulativo, pero mi visión. Así que vamos con el vídeo. Ahora para ponernos un poco de contexto voy a explicar de dónde venimos, porque si no entendemos el pasado y cómo hemos llegado hasta aquí, va a ser complicado entender la actualidad. Bien, hace 200 años, el 90% de la población mundial vivía en pobreza extrema. No pobreza de no poderte comprar el nuevo iPhone o de no poder ir al cine, pobreza de literalmente morirte de hambre, de tener que sobrevivir día a día. La mortalidad infantil ha bajado un 95% desde hace 200 años hasta ahora. La pobreza extrema ha pasado del 90% hace 200 años a ser del 10% ahora. La esperanza de vida se ha duplicado. Y evidentemente el acceso a sanidad, a educación, a información, a bienes básicos, todo eso ha avanzado de una manera súper vertiginosa. Entonces, si nosotros en la actualidad le pudiéramos explicar a una persona del 1800, a nuestros antepasados, cómo vive ahora una persona normal, ya sea clase media, clase baja, para ellos ese lifestyle, ese nivel de vida sería extremadamente alto, sería prácticamente como vivir como dioses para ellos, ¿vale? Por lo que hay que poner esto en perspectiva. Porque lo que pasa aquí es que al ser tan lento el progreso, porque tú en el día a día no te das cuenta de lo que van progresando las cosas. Ahora, si haces como un zoom out y ves en perspectiva una línea temporal, sí que eres más capaz de captar todos los avances que están habiendo. Y sin embargo, nadie habla de esto, nadie habla de este avance como el verdadero milagro que es. Porque al final, si tú estás metido en el día a día, no te das cuenta de todo lo que está avanzando la tecnología y la raza humana en general, ¿no? Entonces hay que tener esto en consideración porque es muy importante para entender cuál es mi visión y mi predicción del futuro. Después, en cuanto a la inteligencia artificial, la gente cree que la IA apareció, pues eso, hace 3 años cuando llegó ChatGPT o los años previos que se está desarrollando OpenAI, pero la realidad es que llevamos mucho más tiempo trabajando con la inteligencia artificial, ¿no? Que apareció hace más o menos 80 años con reglas, ¿no? Tú le dabas a una máquina reglas en el sentido de si pasa X, haz
Y si pasa ahí, a Z, ¿no? Y de ahí pasamos al machine learning, que es que en vez de tú darle los parámetros, tú le dabas la información al completo y la máquina era capaz de entenderla y de tomar decisiones bajo su propio criterio. Y después, a partir del machine learning, surgieron las redes neuronales, que son lo que posibilita la inteligencia artificial de hoy, ¿no? Y lo que genera que la curva de mejora de la inteligencia artificial sea completamente exponencial y se vaya al cielo. Pero el verdadero punto de inflexión llega en 2017, cuando Google saca el paper Attention is all you need, ¿no? Porque expone por primera vez al público lo que es la tecnología del transformer, que es lo que posibilita los modelos de lenguaje de hoy y todo el desarrollo que está habiendo hasta el día de hoy. De ahí GPT-3 en 2020, GPT-4 en 2023, GPT-5 en 2026, que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, está avanzando a una velocidad tan rápida que no somos capaces de asimilar cuánto es el avance que está habiendo, ¿no? Es súper disruptivo. Y a lo largo de la historia, si nos fijamos, siempre han habido innovaciones que lo han puesto todo patas arriba. No me voy a ir atrás hasta la invención de la rueda, porque no tenemos mucha información de cómo afectó a la sociedad así a nivel noticias. Pero, por ejemplo, si nos remontamos a cuando surgió la electricidad, el motor de combustión, el Internet, la narrativa dominante siempre ha sido que esto va a acabar con tu trabajo, que se te ha acabado todo, que la sociedad va a cambiar para siempre. Y claro, en muchos casos sí, porque la gente se ve afectada por la implementación de esta nueva tecnología que altera su vida. Y mucha gente lo pasa mal, está claro, porque todo lo que era de una manera antes cambia para siempre, la mayoría de veces a mejor. Y lo que sucede aquí, lo más importante de todo, es que por mucho daño que haya hecho esa innovación tecnológica, si nosotros otra vez hacemos un zoom y miramos 100 años después de que haya llegado esa innovación, pero el 99% de las veces el resultado neto de la implementación de esa tecnología en la sociedad, como he dicho, en el largo plazo, acaba siendo más riqueza, más oportunidades, mejor calidad de vida, más recursos para todos, por lo que al final es un win. Pero si nos centramos en el presente, da miedo, porque al final los cambios dan miedo, pero siempre hay que pensar a largo plazo. Y yo personalmente creo, ¿no? El motivo por el que hago este vídeo es que va a pasar exactamente con la inteligencia artificial, pero que en vez de ver los resultados en 100 años o en 200 años, los vamos a ver en 10 años, en 20 años. ¿Por qué? Porque va mucho más rápido que cualquier cosa que hayamos visto antes. Bien, ahora vamos a remontarnos más al presente. Vamos a centrarnos en lo que está pasando ahora mismo. Bien, como he comentado al principio del vídeo, ahora mismo todo el mundo está súper asustado, ¿no? Aquí en España se ve con muy malos ojos la implementación de la inteligencia artificial, porque lo va a cambiar todo para siempre. Sí que es cierto que en Estados Unidos, que son mucho más emprendedores y que tienen un alma más de innovador, lo ven todo mucho mejor, ¿no? Están deseando que llegue la AGI, la mejor inteligencia artificial, y que la puedan implementar para automatizar todo lo que sea posible, ¿no? Y así poder tener ellos más tiempo y dedicarse a otras cosas. Pues bien, aquí es completamente lo contrario. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es que existe un gran gap, una gran diferencia entre el nivel de inteligencia artificial que hay y lo que está integrado, ¿no? Por lo que existe un montón de oportunidad realmente. Para poneros en situación donde estamos ahora mismo, dónde está la inteligencia artificial estos últimos años y cuáles han sido sus hazañas, cuáles han sido sus avances, voy a poneros varios ejemplos, ¿no? Primero, en ciencia tenemos AlphaFold de Google, que fue capaz de solucionar el Protein Folding Problem, que es básicamente el poder simular cómo se doblan las proteínas y cómo encajan de distintas maneras entre sí. Es difícil de explicar, ¿no? Pero básicamente es un problema que llevaban los mejores científicos del mundo más de 50 años solucionarlo, y que, por ejemplo, para dar con la solución de una sola proteína y de cómo se dobla, quizá necesitaban un presupuesto, me lo invento, de 10 millones de dólares, 100 millones de dólares y un montón de tiempo para hacer todas las simulaciones. ¿Qué pasa? ¿Cuántas proteínas hay? Hay cientos de millones de proteínas, no una. Entonces, con AlphaFold se ha conseguido un programa que es capaz de solucionarlas todas. En segundo lugar, tenemos los agentes, porque hasta hace poco la inteligencia artificial al final era como un loro que respondía, ¿no? Tú le hacías una pregunta, una consulta y te daba la información que buscabas. Pero ahora esa inteligencia artificial
tiene un criterio y sabe planificar, sabe buscar la información, enviar la información, escribir código, probarlo, corregirlo, testear, o sea, lo puede hacer absolutamente todo. Toma el control de tu ordenador y todo lo que harías tú como ser humano, pensando, razonando y tomando distintas decisiones, pues lo hace él. O sea, tiene la capacidad de tomar decisiones como si fuera un humano, evidentemente con las instrucciones previas de un humano, pero lo que se trata es de que ya no es algo que responde. Y en tercer lugar tenemos la energía, porque la energía es indispensable para tener un futuro de abundancia, ¿no? Y si nos fijamos en el progreso que ha tenido la energía en los últimos años, la solar ha caído un 90%, estamos desarrollando la nuclear, que es desde luego el secreto y la clave para poder tener ese futuro de abundancia, porque con un poquito de uranio enriquecido eres capaz de producir mucha más energía que con gas natural, petróleo, carbón, básicamente combustibles fósiles, ¿no? Y ya hay empresas como por ejemplo Helion Energy o Oklo que están desarrollando reactores nucleares y que están empezando a sacar la fusión nuclear, no solo fisión, sino que también fusión. Por lo tanto, es un absoluto game changer, porque si tenemos energía abundante y barata, la mayoría de las limitaciones que existen en el mundo físico se solucionan, ¿no? Transporte, agua potable, manufactura, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? O sea, al final el cuello de botella lo que lo está limitando actualmente es la falta de energía. Y si tenemos eso, energía a rebosar, desaparecen los problemas. Por lo que va a ser muy clave también no que la tengamos, sino a qué velocidad son capaces los gobiernos, las empresas y la sociedad en general de integrarla. Ahora vamos a situarnos de 2026 a 2030. ¿Qué creo que va a pasar a lo largo de estos próximos años? Pues bien, creo que va a haber una transformación del trabajo cognitivo. Es decir, las personas que aprendan a utilizar todas estas herramientas que están transformando el mundo hoy van a tener un gran edge, una gran ventaja sobre todas aquellas que no, que sean ignorantes y que se queden atrás. ¿Por qué? Porque un abogado que utilice la inteligencia artificial y automatizaciones va a ser capaz de hacer el trabajo de 10 abogados. Lo mismo con un científico, lo mismo con un economista, aplica a todo el mundo. Por lo tanto, es esencial para ti, si estás viendo este vídeo, que te pongas las pilas ya y que empieces a aprender, porque si no te vas a quedar muy atrás. Y si todos estos profesionales son capaces de aumentar su output a un ritmo al que no parecía posible hace unos años, la realidad es que no van a desaparecer los trabajos en sí, sino que en la economía se va a producir lo mismo, pero con menos recursos, ¿no? Por lo que va a ser una economía muchísimo más eficiente. Y esto es disrupción real. Te mentiría si te dijera que no van a desaparecer puestos de trabajo, porque la realidad es que sí que van a desaparecer, pero si lo piensas son puestos innecesarios de gente que no está aportando nada. Por lo tanto, simplemente es quitárselas de encima para producir de manera más eficiente, ¿no? Aumentar la productividad. En cuanto a la medicina, durante los próximos años lo que creo que va a pasar es que va a haber una democratización del diagnóstico. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tú, como ser humano, tenías que ir a atenderte a un médico, ¿no? Que te chequee, que te vea lo que te pasa y que te diagnostique. Pero en ciertas áreas van a empezar a haber diagnósticos hechos por IA. ¿Por qué? Porque si están entrenados con millones, miles de millones de parámetros de reconocimiento de imágenes que tienen problemas o no, son muchísimo más efectivas para detectar ciertos patrones, ciertas anomalías que son enfermedades, tumores, cánceres, que un ser humano. Entonces, va a llegar el diagnóstico prácticamente gratuito no solo a los países desarrollados, sino a los subdesarrollados, si tienen energía, evidentemente, por lo que se va a democratizar el acceso al diagnóstico. Y en cuanto a la energía, lo que pienso es que van a ponerse en marcha los primeros reactores privados y que las energías limpias, como la solar, la eólica, incluso la hidráulica, van a seguir bajando, ¿no? Y en cuanto a los gobiernos, pienso que durante los próximos años se va a empezar a marcar la tendencia y la separación entre aquellos que estén modernizados y sepan adaptarse rápido a los cambios y aquellos que estén atascados en el pasado y que sigan imponiendo leyes. Por poner un ejemplo, Estados Unidos ya ha sentado las bases, ya se ve claramente cómo van a ser los que van a dominar todo este futuro del que estoy hablando. Entonces, la diferencia entre Estados Unidos y un país, por poner otro ejemplo como España, que está completamente atrasado en todos los sentidos, no va a hacer más que crecer.
Entonces va a haber muchísima diferencia económica, de energética, de sanidad, de todo, educación, entre Estados Unidos y los países que se queden rezagados, en este caso España. Por lo que, por resumir un poco lo que creo que va a pasar durante los 2026 a 2030, es que se van a empezar a sentar las bases de la abundancia. Pasamos a la etapa del 2030 al 2050, ¿vale? Porque si lo que hasta 2030 se trataba de una transición, del 2030 al 2050 va a ser más bien una reconfiguración de la sociedad tal y como la conocemos. Y aquí es donde la cosa se pone un poco más filosófica, porque vamos a tener sistemas de IA que superen a los humanos en prácticamente todas las tareas cognitivas, ¿vale? O sea, el mejor científico, el mejor programador van a ser peores que el estándar de inteligencia artificial. No sé si llamarlo AGI, porque al final es un debate semántico, pero va a ser una inteligencia superior a la que hayamos visto nunca. ¿Y qué implica esto? Implica que, por ejemplo, la velocidad a la que generemos conocimiento científico se dispara a unos niveles a los que no podemos entender hoy, ¿no? La capacidad de un sistema que pueda generar hipótesis, diseñar experimentos, analizarlos, iterar, y todo esto sin dormir, porque un ser humano tiene que descansar, tiene que pasar tiempo con su familia, tiene que desconectar, pero no, un sistema que está 24/7 enfocado en solucionar problemas es muchísimo más efectivo y evidentemente más rápido, por lo que va a haber un progreso científico sin precedentes, ¿no? Y igual que en el ámbito científico lo podemos aplicar y extrapolar a todos los ámbitos, absolutamente todos. Pero en este periodo de tiempo el cambio más gordo no es la inteligencia artificial en sí. Al final la inteligencia artificial ya la tenemos y ya está marcando la diferencia hoy. Pero el cambio gordo va a ser la inteligencia artificial aplicada a la robótica con energía barata y sostenible. Que piénsalo así, la IA resuelve el problema cognitivo, los robots resuelven el problema físico y la energía barata resuelve el coste de hacerlo a escala. Cuando estos tres elementos que te acabo de mencionar maduran juntos, lo que acaba sucediendo es que la economía es capaz de proporcionar bienes y servicios a un coste tan barato que al final se acaba reduciendo al coste del material, porque desaparece por completo el coste de la mano de obra, el coste de la logística y empieza a tender a cero todos esos costes. ¿Y qué significa esto aplicado a la práctica? Pues significa que, por ejemplo, para fabricar o para comprar una casa, más bien, el coste de la casa se va a reducir a el coste de los materiales que compongan esa casa. Evidentemente, seguro que estará el político de turno aplicando su ley y llevando sus comisiones, pero el caso es que pienso que las cosas se van a reducir a su coste de los materiales, ¿no? Producir un nuevo medicamento, pues el coste se va a reducir a el precio de sintetizarlo, o ya si nos vamos a la educación, que un niño en un país subdesarrollado tenga educación se va a reducir a si tiene electricidad o no, para poder tener educación personalizada. Hay plataformas como, por ejemplo, bueno, la única, Duolingo, que ya está preparándose para poder ofrecerle educación personalizada a cada ser humano. No tienen tanta información de todo el mundo, de todos los millones de usuarios activos que tienen, que van a ser capaces de desarrollar educación de altísima calidad y personalizada para absolutamente todo el mundo y gratuita. En medicina vamos a empezar a ver que el avance tan exponencial de la inteligencia artificial va a empezar a atacar problemas como el de la longevidad. No digo que vayamos a llegar a la inmortalidad, que cabe la posibilidad, sino que digo que vamos a vivir de una manera mucho más plena hasta llegar a mayores, ¿vale? No vamos a envejecer y a apagarnos poco a poco, sino que vamos a poder vivir, por así decirlo, jóvenes mucho más tiempo, con la sintetización de péptidos que ya están funcionando, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo pinta muy bien, todo es abundancia sostenible para todos. Pero aquí la mayor pregunta que lo cambia todo es si los robots producen, si la IA gestiona y si la energía es barata, entonces los seres humanos, ¿para qué estamos? La mayoría de seres humanos, que no tenemos nada que hacer, si todos los problemas están solucionados, ¿qué afrontamos en nuestro día a día? O sea, no lo digo como pregunta retórica, lo digo en serio porque el trabajo tal y como lo conocemos es vender tu tiempo para producir cosas que la sociedad necesita y deja de tener sentido estructural cuando las máquinas lo hacen mejor, más rápido y más barato. ¿Para qué estamos? ¿No? Entonces, durante la historia, la mayoría de las personas han pasado la mayor parte de su vida
haciendo cosas que no querían para poder sobrevivir. Entonces, si por primera vez en la historia la ecuación cambia y todos los bienes y servicios básicos, y no los tan básicos, quizá algunos lujos, ya los tenemos garantizados, dado que están disponibles a un coste casi marginal, entonces la pregunta deja de ser económica a ser existencial. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida cuando no tienes que trabajar para vivir? Es una pregunta que al final nadie se hace porque estamos todos súper metidos en nuestro día a día, en tareas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, imagínate por un momento que desaparecieran todas esas obligaciones que tienes y que tu única pregunta que te hicieras por las mañanas al despertarte fuera, ¿qué hago yo hoy con mi día? Como un domingo, pero aplicado todos los días. Bien, para acabar el vídeo nos trasladamos ya a a partir del año 2050. Evidentemente todo lo que digo es especulación porque es muy difícil predecir lo que va a pasar ya el año que viene, entonces predecir lo que va a pasar en 25 años todavía más, pero hay algo bastante probable e interesante que puede pasar a partir del año 2050 y es un mundo de exceso, ¿vale? No digo exceso en el sentido de derroche, digo exceso en el sentido de que todos los seres humanos tenemos cubiertas todas nuestras necesidades básicas. Entonces hay suficiente para todos. Educación de primer nivel para todos, seas rico, seas pobre, seas de clase media, seas de donde seas. Atención médica personalizada para todo el mundo. Vivienda, alimentación, transporte, disponibles para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. El único coste real va a ser el material y todo lo demás, el conocimiento, el trabajo, la energía, va a ser prácticamente gratuito. Sé que suena muy poco realista decirlo, pero todo lo que se está construyendo ahora va en dirección a eso, ¿vale? Y esto hay que entenderlo. Entonces hay un concepto que me gusta que es la escala de Kardashev, que dice que una civilización está evaluada con el uno cuando controla toda la energía disponible en su planeta, ¿no? Y hoy a 2026 estamos alrededor del 0,7. Y con la trayectoria de fusión nuclear renovable y todo lo que está desarrollando, es muy probable que a mediados de siglo, para el año 2050, hayamos llegado a ese uno en el que dominamos toda la energía disponible en nuestro planeta. ¿Y en qué se traduce esto? Esto se traduce en que todos los problemas van a tener una solución, porque la actual limitación de cualquier problema es o que falta energía o que falta optimización. Entonces, con suficiente de las dos, todo tiene solución. Sí que suena muy de película, pero imagínate que faltan hospitales en la ciudad al lado. Si tenemos robots que se movilizan y que razonan y que llevan los materiales, que evidentemente tienen un precio, y las máquinas funcionan con energía prácticamente gratuita, sin parar 24/7, sin coste de mano de obra, pues son capaces de construir un hospital al lado de tu casa en muy poco tiempo al coste de los materiales. Otra vez, si nos remontamos atrás 200 años y le dijeras a cualquier rey que hoy una persona normal con su teléfono móvil tiene acceso a toda la información del mundo sabida y por saber, se quedaría flipando, no lo entendería. Entonces creo que con la energía, con los robots, con todo esto va a pasar exactamente lo mismo. Ahora mismo somos incapaces de imaginarlo, pero porque no lo hemos visto nunca, es normal. Pero cuando estemos en el 2050, 2060, 2070, la gente va a mirar atrás y va a pensar en la escasez de todas las cosas exactamente igual que nosotros miramos atrás y decimos, bueno, un rey no tenía información, vale, pero es que el rey no se lo imaginaba y nosotros no nos lo imaginamos ahora mismo. A partir de 2050, cuando el problema ya deja de ser de recursos y de material, empiezan a haber otro tipo de problemas, ¿no? Porque si el dinero deja de ser la métrica de todo, porque los bienes básicos y avanzados ya están disponibles para todos a un precio ínfimo, y esto le sumas que para el ser humano promedio trabajar deja de ser necesario para su supervivencia, entonces el ser humano se enfrenta a sí mismo de manera que nunca lo ha tenido que hacer antes en la historia a escala colectiva. Entonces empezarán a surgir las preguntas más existenciales que han habido siempre, pero de forma masiva. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué quiero vivir? ¿Con quién quiero estar? Y estas preguntas llevan miles de años siendo el lujo de unos pocos, aquellos que tenían tiempo para reflexionar, los filósofos, los artistas, los que tenían riqueza, tiempo que es riqueza. Entonces, como he dicho antes, si estamos tan enfocados en nuestro día a día, al final no razonamos, somos como máquinas que están programadas y que realizan sus tareas y que por la noche, en vez de cargarse,
duermen, pero que en ningún momento se fijan en lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, pienso que vamos a volver a eso, en general, todos. Entonces, mi predicción es que a partir del año 2050, la filosofía, no como disciplina académica, sino como disciplina práctica real, de buscar el sentido en la vida, cada uno personalmente, va a resurgir con una fuerza que no ha tenido desde la Grecia antigua. Porque por primera vez en la historia, la mayoría de personas van a tener el tiempo suficiente y la riqueza suficiente para hacerse preguntas en serio. Y no creo que vaya a ser fácil porque la realidad es que cuando te enfrentas a la libertad total, es bastante aterrador, ¿no? Y sobre todo si lo hacemos en conjunto, todos. Porque cuando no tienes la excusa del trabajo, cuando ya no puedes decir, ah, no, es que no tengo tiempo, ya lo haré mañana, y te tienes que enfrentar a eso en el mismo momento en el que estás, porque no te queda otra, no tienes nada que completar, entonces te quedas solo frente a la pregunta de qué haces con tu existencia y mucha gente no va a saber cómo lidiar con, con ese duelo. Pero sinceramente me parece muy bonito, ¿no? Porque va a ser una humanidad que en vez de dedicarse a robóticamente completar cosas que van a estar ya satisfechas, perdón, va a ser una humanidad que por fin puede dedicarse a vivir, a experimentar, a aprender, a conectar, no porque se lo haya ganado trabajando, ¿no? Que si nos fijamos, las personas que viven de esa manera son las que ya han ganado su dinero trabajando y pueden dedicarse a eso, sino que por la tecnología que ya ha sido capaz de resolver todos los problemas que hemos tenido desde un principio, todos vamos a ser capaces de vivir de esa manera. Por lo que soy extremadamente optimista en cuanto a la prosperidad de la raza humana en el futuro y a partir del año 2050. Pero por mencionar algún problema también, va a haber una concentración de poder brutal. No sé cómo se organizará políticamente el mundo. Quizá las empresas son los políticos, quizás siguen siendo los propios políticos, pero no lo sé. El caso es que las empresas van a concentrar una cantidad de poder altísimo, un poder que solo han tenido en la historia, por así decirlo, un Genghis Khan, un Alejandro Magno, y no sé cómo se va a desencadenar eso. Es un problema al que habrá que buscarle solución. No sé si se solucionarán entre ellos, pero bueno, hay que considerarlo. El caso es que soy extremadamente optimista de cara al futuro y me encantaría que todos los jóvenes, yo tengo 18 años, pero me imagino que si lo estáis viendo, si lo ve alguien este vídeo, pues que no seréis muy mayores tampoco, me encantaría que fuerais igual de optimistas, porque al final tenemos que estar ilusionados con el futuro. No podemos despertarnos por las mañanas siendo pesimistas y pensando que va a haber una crisis y que vamos a estar todos protestando en la calle pidiendo cambios. O sea, tenemos que estar actuando para mejorar la sociedad, para buscar el progreso, para que avance la tecnología. Porque ya no por lo que pase, sino por uno mismo vivir mejor. Si tú vives siendo optimista y pensando que mañana va a ser mejor, vas a vivir mucho más feliz y con mucho más propósito que alguien que se va a dormir fastidiado porque cree que todo le va a salir mal y que todo va a ir a peor en el futuro. Por lo tanto, hay que ser optimista, sobre todo los jóvenes que somos los que vamos a vivir este futuro que en mi opinión va a ser muy abundante. No sé qué opinaréis vosotros, me imagino que habrá opiniones diversas, pero me encantaría escucharos. Entonces, abajo de este vídeo, como ya sabréis, hay comentarios, podéis comentar, me encantaría escuchar vuestras opiniones. Y nada, para acabar el vídeo espero que os haya gustado, dejad vuestro like para enseñar vuestro apoyo, suscribíos y nada, si queréis, claro. Nos vemos.